no hay propiedad, no haber propiedad, no haber trabajo. O sea, la implicación del joven Marx, de las tesis que elabora, es que el ser humano le dedique el menor tiempo posible a trabajar. O sea, el trabajo implica de alguna manera la alienación del sujeto, ¿no? Y buenas noches, muchas gracias por asistir. Los recibimos en nombre de las instituciones que hacen posible que este espacio suceda. Es un espacio para la divulgación de la filosofía, para charlar con ustedes desde temas que nos parecen importantes, abordar desde un marco que de alguna manera no es tan académico, sino que se pretende que sea un espacio de conexión entre los académicos de la filosofía y las personas que tengan interés en escuchar sobre estos temas. Este ciclo de conferencias 2018 está dedicado a Marx y el marxismo, debido a todos los festejos que hay alrededor de la figura de Marx. Y esta noche yo tengo el gusto enorme de presentarles, a nombre del Fondo de Cultura Económica, que es nuestro anfitrión, la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Filosofía, el Instituto de Filosofía, el Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, la revista Xipetotec, al maestro Mauricio Méndez Huerta, que es colega mío en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Él es maestro, es licenciado en Filosofía, maestro en Lingüística Aplicada por la misma Casa de Estudios y es candidato al doctorado en Humanidades también por la Universidad de Guadalajara. Entre las publicaciones que él cuenta, versan sobre temáticas diversas asociadas a la ética práctica, al marxismo y a la filosofía del lenguaje. Su título más reciente es Dilemas sobre ética práctica, juicios y retórica en adolescentes, y está publicado por el sello editorial de la Universidad de Guadalajara. La ponencia que nos va a compartir el día de hoy se titula El marxismo vulgar, la crítica de José Revueltas. Y entonces pues le doy la bienvenida a mi compañero Mauricio con muchísimo gusto y le cedo el micrófono. Muchas gracias a los organizadores del evento, al Fondo de Cultura y, bueno, por supuesto, gracias a los asistentes, los que posibilitan que se siga dando este tipo de eventos, ¿no? Bueno, como ya comentaba la doctora Costa, el tema sobre el que voy a hablar es el marxismo vulgar, la crítica de José Revueltas. Quizás suene de entrada un poco extraño esto de marxismo vulgar. Espero que a lo largo de la charla, de la plática, pues quede más o menos claro a qué nos referimos precisamente con esto de marxismo vulgar. La idea, bueno, bajo el evento, la filosofía en el fondo, bueno, se dedicó precisamente a la celebración de Marx, la publicación de sus obras, la figura en general de Marx. Propiamente no voy a centrarme, vamos, en hablar de Marx, sino más bien de la recepción que ha tenido en México, de manera concreta a través de la figura de José Revueltas. Considero que es un personaje fundamental, vamos, en esa recepción del marxismo precisamente en México, y bueno, de ahí la importancia pues de este personaje. En el 2014 se cumplieron 100 años el nacimiento de José Revueltas, junto con el nacimiento de Octavio Paz y Efraín Huerta. Entonces parece que hubo una especie de resurrección, vamos, de Revueltas, después de haber sido más o menos olvidado, soterrado en el pensamiento, vamos, mexicano. Se han escrito bastantes obras acerca de José Revueltas, sobre todo desde la perspectiva literaria. El texto que he preparado, vamos, para esta sesión, se aleja un poco de esta cuestión literaria y trata de abordar, vamos, a Revueltas desde su participación, vamos, como un militante comunista, desde su perspectiva política de corte marxista, y bueno, con algunos matices en torno a la propia filosofía de José Revueltas, que poco se ha escrito sobre ese aspecto, vamos, de Revueltas. Entonces voy a tratar como de dar cuenta de ello. El concepto de marxismo vulgar pues lo acuña Revueltas precisamente en función de su lectura de algunos de los textos básicos de Carlos Marx, en concreto los manuscritos filosófico-económicos de 1844. Es un texto que estuvo
siempre trabajando revueltas desde muy temprana edad. Entonces, más o menos ese sería como el espíritu de la charla, del texto, vamos, que preparé para compartirlo con ustedes. Voy a iniciar con una tesis de Marx, una tesis que me parece bastante polémica, y iré como desarrollando precisamente en qué consiste esa polémica en torno a la tesis. Creo que más de alguno de ustedes debe conocerla porque se ha popularizado bastante dicha tesis, ¿no? Parto de ello como un epígrafe y parto después a desarrollar algunas notas en torno al carácter histórico del pensamiento de revueltas, pero siempre teniendo como punto de partida ese epígrafe. Bien, procedo a leerlo. El marxismo vulgar, la crítica de José Revueltas. Leo ahora el epígrafe. Los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas formas. De lo que se trata es de transformarlo, dice la 11ª tesis sobre Feuerbach, planteada por Marx, y bueno, ha dado lugar a distintas interpretaciones. Bien, voy a proceder a darle lectura, vamos al texto. La expresión marxismo latinoamericano implica una contradicción en los términos. Ese sería el caso si uno se refiere a las pretensiones de universalidad de la lucha del proletariado. Es decir, Marx plantea una internacionalización, ahora diríamos nosotros una globalización de la lucha de clases. Antes de la existencia del capitalismo globalizado, Marx había planteado una tesis global también, pero a partir de la lucha de clases, a eso me refiero. Si es marxismo, entonces no podría ser etiquetado con adjetivos nacionalistas. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa: la existencia de un marxismo francés, un marxismo italiano, un marxismo alemán, europeo en general, un marxismo chino, por supuesto un marxismo ruso, latinoamericano y por supuesto mexicano. Todo va a girar en torno a este punto de partida. El nombre de Marx ha allanado nuestra existencia a lo largo de los 5 continentes, transmutándose en un concepto de una amplitud, diversidad y complejidad semántica sin parangón. Podríamos pensar en cualquier otro filósofo y los alcances que ha tenido en términos generales, ¿no? Así, por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez, uno de nuestros más connotados marxistas mexicanos, trata de fijar las coordenadas para hablar de la recepción del pensamiento marxiano o marxista en México y en Latinoamérica, desde la socialdemocracia hasta el foquismo, pasando por el leninismo, el maoísmo, el castrismo, guevarismo, el reformismo, sin mencionar, por supuesto, el nombre tabú, el estalinismo. Ahora sabemos por qué es un nombre tabú el estalinismo como una filosofía marxista. Si bien en el caso mexicano no existe como tal una prehistoria del marxismo, dado que la fundación del Partido Comunista Mexicano se da oficialmente en el año de 1919. En el caso de Argentina, ya en 1896 había sido fundado el Partido Comunista Argentino por Juan B. Justo, que de hecho es el primer traductor del Capital, de esta obra fundamental de Marx, al español. Bien, esto no significa que no existan algunos antecedentes socialistas, entre comillas, que me permito expresar para contextualizar la figura de José Revueltas en lo que podemos llamar marxismo mexicano. Bien, el primer momento de aparición de intelectuales socialistas se da en el periodo de la Reforma, estamos hablando de Juárez, 1888, 1861 aproximadamente. Socialismo, el término socialismo aquí es entendido de manera muy general, como esa necesidad de atender la cuestión social, el trabajo, los salarios, la educación, la organización del tejido social. No hay que olvidar que México acababa de terminar una guerra, precisamente la guerra de Reforma, la instauración de la democracia y el federalismo, el reparto agrario y la nivelación de clases. Hay factores como muy concretos en el interés de estos primeros socialistas. Bien, voy a hacer un recuento muy general de algunos datos que son fundamentales para poder contextualizar el pensamiento de José Revueltas. En febrero de 1861 llega a México el socialista y anarquista Plotino Constantino Rodacanati, gracias a un decreto del entonces presidente mexicano Ignacio Comonfort, en el que se establecía la creación de comunidades agrarias, así como la invitación a extranjeros para residir en el país. Obviamente Rodacanati pues,
se viene al país. Este señor, Rodacanati, se enfrenta al debate con liberales y positivistas, dos grupos de intelectuales también fundamentales para la creación de lo que hoy conocemos como nuestro México moderno, nuestro México contemporáneo, ¿no? Bien, este enfrentamiento con liberales y positivistas se da a través del periódico La Internacional, un medio de expresión, vamos, de una especie de partido que había fundado precisamente este pensador griego, ¿no? Utilizaba esta plataforma, este periódico, para la difusión precisamente del pensamiento de Marx y del anarquista Proudhon, centrando su atención obviamente en la cuestión agraria. México en ese momento todavía no es un país industrial, ¿no? Entonces el problema agrario está presente en ese momento. Bien, a pesar de que la labor de Rodacanati logra llegar hasta el año de 1880, o sea, de manera activa difundiendo el pensamiento de Marx, no tiene la mayor influencia para el desarrollo ulterior del socialismo, marxista o no, en México. Bien, por su parte, con una mayor influencia en los movimientos del México prerrevolucionario, el eterno hermano bastardo del socialismo y el comunismo, es decir, el anarquismo, se hace un lugar en nuestro país. En plena crisis porfirista, los hermanos Flores Magón, quienes desde 1900, a través del periódico Regeneración, luchan contra el régimen mediante el Partido Liberal Mexicano, que también estaba centrado en la cuestión agraria de manera fundamental, ¿no? Si recuerdan, uno de los lemas básicos de Zapata era tierra y libertad. Bueno, tierra y libertad es un lema utilizado precisamente por los Flores Magón previo a Zapata. No estoy aquí sugiriendo que había alguna conexión con ellos, quizá era mera coincidencia, no lo sé. Bien, ante los avances del anarquismo magoniano, en 1911, Paul Sirold, un afinador de pianos alemán y dedicado a producir cerveza en el país, funda el Partido Socialista Mexicano, a veces también llamado Partido Obrero Socialista, lo cual es extraño, insisto, por el asunto de la industrialización del país. México en ese momento seguía siendo un país fundamentalmente agrario. Entonces es curiosa esa fundación. Bien, 8 años después, el Partido Socialista Mexicano convoca el primer Congreso Nacional Socialista llevado a cabo en la Ciudad de México. De hecho, fue en la Arena Coliseo. Me gusta la lucha libre, entonces me parece un dato bastante interesante en ese sentido. Ahí fue donde llevaron su primer Congreso Nacional los socialistas, ¿no? Del 25 de agosto al 4 de noviembre de 1919. Hay 8 años de diferencia entre la fundación del Partido Socialista Mexicano con respecto ya propiamente al Partido Comunista, ¿no? Bien, a partir de ese Congreso Nacional Socialista, el Partido Comunista Mexicano se afilia casi de inmediato a la estructura de la Comintern. La Comintern es la llamada Internacional Comunista. Digo, el Partido Comunista se funda en 1919, la Revolución Rusa había triunfado 2 años antes, más o menos de manera exacta 2 años antes. Entonces ya la influencia del socialismo, del comunismo soviético, ruso, pues ya estaba de alguna manera esparciéndose por el globo terráqueo, ¿no? México no fue la excepción en esa influencia, vamos, del socialismo, del comunismo, del marxismo soviético. Bien, a lo largo de esta etapa del socialismo o marxismo mexicano, que es abierta por la fundación del Partido Comunista Mexicano, desfilan figuras importantes como Wenceslao Roses, un exiliado alemán, al que de hecho se deben también algunas traducciones de la obra de Marx, concretamente del Capital. Figuran también Vicente Lombardo Toledano, otra de las grandes figuras, vamos, del pensamiento marxista en México, que de hecho es contrario en términos teóricos y prácticos al planteamiento de José Revueltas. De hecho, podríamos decir que lo que queda de la izquierda mexicana pues se rige en función de estos dos ejes, Vicente Lombardo Toledano por una parte y José Revueltas por la otra. Bien, grosso modo, este es el contexto que rodea a José Revueltas, quien nace el 20 de noviembre de 1914. Aquí vienen algunos datos muy importantes pues para la figura de Revueltas. Revueltas se inicia políticamente siendo un chamaco, un adolescente, todavía no dejaba la adolescencia cuando empieza a inmiscuirse en la política desde la perspectiva comunista, ¿no? El 20 de noviembre de 1914 nace precisamente José Revueltas. Ya había dicho que nace el mismo año que Octavio Paz y Efraín Huerta, que son, vamos, sus amigos de toda la vida, los dos como tal. Bien, casi 5 años después, con 14 años y habiendo abandonado la educación secundaria, Revueltas es un autodidacta, no estudió, vamos,
llegó en primero, duró 2 o 3 meses en primero de secundaria y bueno, dejó la escuela para convertirse en una autodidacta. A los 14 años pues ingresa al Partido Comunista Mexicano, siendo 1929, a través de las llamadas Juventudes Comunistas. Creo que todavía existen en los resabios de lo que podría denominarse todavía como Partido Comunista, ¿no? Bien, la misión que le fue asignada a Revueltas fue vender chicles y chocolates en los cuarteles, obviamente los cuarteles del Partido Comunista, donde establecía contacto con ellos para entregarles la propaganda. 14 años, ¿no? A los 14 años estaba uno en la calle jugando pelota, etcétera, ¿no? Bien, como si fuera un augurio de las futuras y accidentadas existencias del Partido Comunista Mexicano y del propio José Revueltas, así como las relaciones entre estos dos, el escritor duranguense es detenido en la Ciudad de México por participar en un mitin en el Zócalo el 7 de noviembre de 1929. Todavía no cumplía 15 años, seguía teniendo 14 años cuando fue destinado, vamos, a la correccional de menores. Duró 6 meses ahí. Al salir de su primer encierro, Revueltas es admitido directamente en el Partido Comunista a pesar de su edad, porque, dice Revueltas, era yo demasiado inteligente para la juventud comunista y por ende muy peligroso, y me pasaron directamente al partido. Ya no se rozaba con chicos de su edad, sino que entró pues, con los adultos a jugar a la política. Bien, Revueltas volverá a ser encarcelado en 1932, ahora en las Islas Marías, por participar en manifestaciones del ilegalizado Partido Comunista Mexicano. ¿Sí? En 1934, otra vez a las Islas Marías por haber participado en la organización de una huelga de campesinos en Camarón, Nuevo León. Finalmente, su más conocida estancia en la cárcel, su más infame también estancia en la cárcel, fue en el Palacio Negro de Lecumberri, famosísima prisión donde pasaron varios personajes fundamentales de la cultura y de la política, vamos, mexicana. Revueltas fue recluido ahí por su participación en el movimiento estudiantil de 1968. De hecho, acaban de pasar por ahí las conmemoraciones en torno a esta fecha. Asimismo, sus relaciones inestables, relaciones peligrosas con la izquierda marxista, le valieron su primera expulsión del Partido Comunista en 1943, uniéndose a la órbita del una vez considerado jefe máximo del marxismo en México, es decir, Vicente Lombardo Toledano. Después lo acusó de traidor el propio Revueltas a Lombardo Toledano, ¿no? Con quien funda el Partido Popular en 1948. Ya para 1956 José Revueltas es readmitido en el Partido Comunista Mexicano, pero de inmediato lanza críticas sobre la carente influencia de este partido en el movimiento obrero mexicano. De hecho, la unificación del movimiento obrero en México fue llevada a cabo precisamente por Vicente Lombardo Toledano. El Partido Comunista Mexicano quedó totalmente rezagado en ese papel de coaligar precisamente a los trabajadores de la nación en una confederación. Bien, esto le valió a Revueltas su segunda expulsión del Partido Comunista en 1960. Después de eso, Revueltas se afilia por poco tiempo al Partido Obrero Campesino Mexicano. Era un pequeño partido de ese momento, no se comparaba con el Partido Comunista. Bien, finalmente es expulsado también de ese Partido Obrero Campesino Mexicano y funda la Liga Leninista Espartaco, de la cual también es expulsado. La propia liga, la propia asociación política a la que fundó Revueltas, pues es expulsado 3 años después. Bien. Voy a utilizar algunos términos extraños aquí que tienen que ver con la zoología. Revueltas es un zoólogo, ya veremos por qué. En el animalario político y filosófico, José Revueltas parece situarse pues como una presa de la cadena trófica frente al depredador Estado mexicano, quien lo reprime y lo encarcela, como a tantos otros miembros del Partido Comunista. Paradójicamente, el propio Partido Comunista transmuta en depredador en relación a sus propios miembros, cuando estos, por supuesto, lo cuestionan. Fue el caso precisamente de José Revueltas. No hay misterio o enigma al respecto. José Revueltas representa una molestia tanto para el Estado como para los partidos marxistas y o izquierdistas, debido a su carácter antidogmático que acompañó siempre del examen
del análisis y la búsqueda de la verdad, ¿no? Nada más alejado para las concepciones que nosotros tenemos actualmente de la política que la verdad. Concebimos al político como alguien que está íntimamente relacionado con el engaño, con la mentira. José Revueltas creía que la política era un trabajo que tenía que ver con la búsqueda de la verdad. Una diferencia fundamental en todo ese desierto que denominamos precisamente como marxismo mexicano. Bien, esa resistencia categórica hacia el Estado, hacia la tradición, hacia el oficialismo y la permanencia recubre todo su desarrollo intelectual. Uno de los objetivos centrales, esto hay que resaltarlo, uno de los objetivos centrales que desde temprana edad buscaba José Revueltas era la lucha teórica y práctica en contra del dogmatismo. Esta es una tesis que recorre los primeros trabajos de Revueltas y que llegan hasta los finales trabajos de Revueltas, trabajos escritos, ¿no? Bien, esa lucha implicaba que José Revueltas considere la política como una actividad racional. Resalto, enfatizo esto, consideraba la política como una actividad racional relacionada íntimamente con la búsqueda de la verdad. Si bien esta idea es desarrollada de manera más completa en sus escritos posteriores, como en la dialéctica de la conciencia, su trabajo filosófico más acabado, y México 68, Juventud y Revolución, se puede rastrear a lo largo de sus luchas teórico-ideológicas con el Partido Comunista, en contra del Partido Comunista, y esparcidas a lo largo de toda su obra, aún en su trabajo literario, donde los personajes de sus novelas encarnan precisamente figuras prototípicas de la política, en constante pugna, dialéctica, es decir, el perfil del comunista dogmático, el perfil del comunista crítico, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, en su novela Los días terrenales de 1949, donde enfrenta las visiones dogmáticas y críticas a través de personajes como Fidel y Gregorio. Esta novela le valió a Revueltas echarse a todos los marxistas mexicanos del momento en contra, al grado de que Revueltas en un momento determinado decidió retirar esta novela del mercado para calmar las aguas, como diríamos. Bien, de tal manera, en Revueltas se va configurando paulatinamente una visión negativa del marxismo y de su organización bajo la figura de los partidos políticos. Hay que decir que esta visión negativa es de un tipo específico de marxismo. Revueltas siempre se sintió marxista de principio a fin. Entonces la crítica que él elabora va dirigida a ciertas concepciones del marxismo vinculadas, como ya decía, al Partido Comunista Mexicano. Bien, se establece entonces tácitamente una distinción entre un marxismo abierto, un marxismo libre, que debe ejercer la crítica, la autocrítica, en consonancia con su propio carácter dialéctico materialista, un concepto clave de la filosofía marxista y de todos los marxismos, aunque también fue sujeto a muchísimas interpretaciones. Bien, entonces, por otra parte, a ese marxismo abierto se opone en Revueltas un marxismo dogmático vinculado al estalinismo soviético y sus afanes de purgación terrenal. El purgatorio terrenal era representado precisamente por la Rusia soviética. Revueltas considera que esa influencia soviético-estalinista, con su versión maniquea, maniqueo quiere decir que hay dos visiones negativas contrapuestas, lo bueno y lo malo, los buenos y los malos. Obviamente, si estamos con Stalin, pertenecemos a los buenos. Si no estamos con Stalin, somos de los contrarios. Entonces merecemos el gulag, la cárcel o el asesinato. Bien, esa visión dogmática y maniquea, con su culto religioso a los dirigentes de la revolución, es parte constitutiva de los partidos comunistas latinoamericanos, según Revueltas, ¿no? Al respecto, el propio Revueltas nos dice: yo soy marxista-leninista y por ende dialéctico materialista, y lucho por la creación de verdaderos partidos de la clase obrera, ante la quiebra histórica de numerosos partidos. Siempre fui anti-estalinista, fuera de un pequeño periodo que coincide con los juicios de Moscú. Los juicios de Moscú es simplemente las purgas, el inicio de las purgas que Stalin en su momento llevó a cabo contra miembros del propio Partido Comunista, ¿no? Un verdadero partido obrero
Desde la perspectiva de José Revueltas, se conformaría pues ajeno al eje soviético, ya que éste determina ortodoxamente, religiosamente, la lectura tanto de Marx como de Lenin, trastocándose obviamente en dogma. Revueltas exige un marxismo donde haya cabida para la crítica y la revisión, la anhelada libertad de pensamiento de muchos filósofos. Allende el lugar que la práctica del marxismo en la Rusia soviética tiene como detonante de la crítica de José Revueltas, el filósofo y pensador duranguense, se da la tarea de justificar teóricamente su ataque al marxismo oficial, el marxismo vulgar. Se va configurando ya ese concepto, esa categoría de marxismo vulgar, como el propio escritor duranguense le denomina. Dice Revueltas, cito: el examen de las contradicciones permitirá esclarecer el hecho oculto bajo toda suerte de supercherías demagógicas y frases izquierdistas. Esto puede parecer totalmente ajeno, pero hay que ver los medios, las redes sociales. La izquierda está convertida precisamente en un conjunto de una colección, vamos, de supercherías demagógicas y frases izquierdistas, ¿no? De que la práctica sin praxis no es sino una locura brujular, sigue diciendo Revueltas, una pérdida del polo magnético del conocer, que definen pero en esencia la actividad de los grupúsculos marxistas y del marxismo vulgar en su conjunto, de lo que se deriva fatalmente una deformación objetiva de los procesos revolucionarios, con la correlativa sucesión de las grandes derrotas históricas que ha sufrido la clase obrera en México durante los últimos decenios. No sé si sigue existiendo el Partido Comunista, no tengo el dato en ese sentido, pero es bastante interesante. Suena profecía totalmente lo que escribió Revueltas hace 40 años, ¿no? ¿Cuál es el sustento teórico, se preguntaría José Revueltas, de los recetarios y fórmulas y esquemas izquierdistas? Voy a leer algunos de esos recetarios, de esas frases, vamos, izquierdistas. Una muy famosa: patria o muerte, muera la razón colonizadora, ellos mandan hoy porque tú obedeces, por la sociedad sin clases, adelante con el paro docente, a propósito de los problemas actuales de los docentes, ¿no? No hay burgueses inocentes, señores, ni aristocracia ni oligarquía. El capitalismo no es libertad, te roba y te hace esclavo del salario. El desfile de fórmulas, recetarios y esquemas de ese marxismo vulgar puede seguir al infinito. Las preguntas que derivan de la afirmación de Revueltas son entonces: ¿en qué consiste ese marxismo vulgar? Más allá de ese conjunto y esa colección de frases izquierdistas, ¿en qué consiste esa deformación objetiva de los procesos revolucionarios? ¿Cuáles son los elementos teóricos que conforman la crítica revueltiana a ese marxismo vulgar? Bien, voy ahora a pasar a cambiar un poquito de canal, a empezar a hablar un poco de los conceptos, un poco de la teoría. Espero no ser tan vulgar ni tampoco tan abstracto, en el mismo sentido en que Revueltas lo está planteando, ¿no? Bien, como se ha dicho en líneas arriba, Revueltas considera la política, el hacer política y el pensar la política como una actividad racional relacionada íntimamente con la verdad. Después, muchos años después, Revueltas le va a llamar a esto democracia cognoscitiva, algo que no se le ha hecho en absoluto caso hasta el momento, pero es un concepto bastante interesante, teóricamente fundamentado. Yo creo que debería revisarse, ¿no? Bien, entonces esa búsqueda de la verdad está alejada de formularios, de recetarios y de esquemas que garantizarían en un momento determinado el triunfo innegable de la revolución. Pero al mismo tiempo Revueltas es consciente de la necesidad de que la filosofía marxista se haga extensiva a la población. El marxismo, a diferencia de otras filosofías, requiere que sus planteamientos y postulados teóricos lleguen al obrero, al campesino, a las grandes masas, pues uno de sus objetivos centrales es precisamente la transformación de esas realidades. En ese sentido es que aparece el concepto de marxismo vulgar. El adjetivo vulgar, creo que nosotros lo hemos utilizado, lo utilizamos cotidianamente. El adjetivo vulgar hace referencia semántica al pueblo,
Lo vulgar es lo relativo al vulgo, al pueblo, lo que pertenece al pueblo. En estas significaciones parece no haber nada extraño. El marxismo vulgar sería simplemente un intento por hacer comprensible ese cuerpo teórico al pueblo, a todos nosotros, ¿no? Sin embargo, otras significaciones lingüísticas asociadas al término vulgar entrañan ya valoraciones en torno a la naturaleza de ese pueblo al que se refiere. Voy a citar aquí algunas definiciones hermosísimas del diccionario de autoridades relacionadas con la RAE, obviamente. Vulgar es lo que no tiene especialidad particular en su línea, el modo de discurrir u opinar de la gente baja, y hay valoraciones, insisto, o que sabe poco. Lo que es impropio de personas cultas o educadas, son unos vulgares porque no han ido a la escuela, etc. Lo común o general por contraposición a especial o técnico. Así, una vulgaridad sería especie, dicho o hecho vulgar que carece de novedad e importancia o de verdad y fundamento. Esta definición, esta última definición sobre todo, es la que acerca más al propio planteamiento de José Revueltas. La vulgarización de un pensamiento, de una teoría, implica la ignorancia. Sí, efectivamente, hay una necesidad de popularizar los conocimientos teóricos del marxismo, y no únicamente del marxismo. Todas las ciencias, todas las áreas del saber tienen esa necesidad de llevar sus conocimientos al común de la gente, ¿no? Ya que ese, en el caso del marxismo, ese sería un factor fundamental para la consecución de sus objetivos políticos, pero esa necesidad, considera Revueltas, no implica la deformación de la teoría. El afán de llegar a un público cada vez más amplio no implica para Revueltas la carencia de rigor argumentativo y teórico, ni la negación de la verdad. Se trataría, pues, en el caso de Revueltas, de una divulgación y no de una vulgarización. No sé si se entienda más o menos esta diferencia. La vulgarización representaría o representa una tergiversación de la teoría y por lo tanto de la realidad que esa teoría intenta explicar. La acusación de Revueltas es, pues, que el marxismo vulgar es una representación falsa de la realidad, a la que se deben los fracasos del marxismo en México y en Latinoamérica. Dice Revueltas, cito: cada vez se hace más necesario un término que sustituya la noción de marxismo vulgar. Se trata ante todo del marxismo devenido en ideología, es decir, en una falsa conciencia. ¿Qué se entiende por ideología? Básicamente, por ideología debemos entender nosotros un conjunto de normas, de valores y de creencias colectivas que determinan nuestra propia acción en el mundo. Ese conjunto de normas, valores y creencias colectivas que determinan nuestro accionar, nuestro hacer en el mundo, son valoradas negativamente por el marxismo. Marx considera que ese conjunto de normas, valores y creencias son causa precisamente de la enajenación. Revueltas va a partir también de este término de enajenación. Bien, Revueltas une en ese sentido los conceptos de ideología y falsa conciencia con el concepto de dogmatismo. Y estos tres conceptos configuran, forman parte constitutiva, definitoria del marxismo vulgar. El punto de partida de la crítica de José Revueltas es precisamente el joven Marx. Estamos aquí para celebrar a Marx. Ya decía desde el inicio que Revueltas es un buen lector, un muy buen lector de ese joven Marx, ¿no? Bien, dice, cito nuevamente a Revueltas: yo no hago sino seguir los principios de Marx expuestos particularmente en los escritos filosóficos anteriores a 1844, que fueron olvidados durante 30 o 35 años y donde está expuesta la teoría de la alienación. Alienación y enajenación son conceptos que podemos tomar como equivalentes lógicamente. Dice Revueltas, se trató de extirpar estos escritos filosóficos de Marx porque eran contrarios a la situación creada por Stalin. Entonces la crítica va dirigida al comunismo soviético y por tanto a todos los partidos comunistas que están en el eje, en la órbita soviética. Bien, las distinciones conceptuales de Revueltas para elaborar su crítica al marxismo vulgar son originadas en su continua lectura de los manuscritos económico-filosóficos de 1844.
antes de la publicación de su primer trabajo literario, que es El luto humano, de 1941, Revueltas ya había leído y estudiado los manuscritos de Marx, cuando en Europa estos textos se descubrieron en los años 60, en la propia Unión Soviética, más o menos a partir de los 60 se dieron a conocer estos manuscritos. Bien, la versión que Revueltas lee de los manuscritos es una traducción al español editada por la pareja de exiliados alemanes Otto Rühle y Alicia Rühle-Gerstel, junto con José Harari. Entonces, esta edición data de 1938. Hay por ahí un par de revistas que dirigía Vicente Lombardo Toledano y está la información correspondiente precisamente a esta edición de los manuscritos de Marx, que fueron titulados en esa primera versión Economía, Política y Filosofía. Bien, Revueltas retoma este texto en 1959 y nuevamente en su encierro en Lecumberri en 1968. De este último encierro de José Revueltas surge una novela corta muy famosa, El Apando, de la cual hay una película que corresponde con ella, y también de estas fechas es La dialéctica de la conciencia, el trabajo más filosófico de Revueltas. Parece que el encierro lo condujo a pensar en las abstracciones, vamos, de la filosofía, ¿no? Bien, es imprescindible enfatizar la importancia del pensamiento del joven Marx expresado en los manuscritos. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque esta obra es la que marcará, sin lugar a dudas, el pensamiento humanista de Marx. Cuando uno escucha en términos muy populares, en términos vulgares, quién es Marx, uno considera a Marx el aliado del chamuco, del diablo, lo considera uno un materialista. Significa eso de materialista lo que significa. Un profesor decía que eso de materialista hacía referencia a la gente que vende materiales para la construcción, grava, arena, etcétera, ¿no? Bien, insisto con esto del pensamiento humanista de Marx. Marx, en la tradición occidental, representa también un humanismo, y ese humanismo está vinculado con estos primeros escritos de Marx, y estos primeros escritos de Marx son leídos y trabajados detenidamente precisamente por José Revueltas. Bien, Revueltas, como buen lector de esta obra, retoma los principios básicos del humanismo marxista. Está un italiano, Mondolfo, que justifica este concepto de Rodolfo Mondolfo, el concepto de humanismo marxista. Está Sartre también por ahí con una conferencia, que no recuerdo cómo se llama, El existencialismo es un humanismo, donde se acerca precisamente a las concepciones marxistas. Revueltas más o menos por la época de Sartre ya estaba pensando este tipo de cosas, ¿no? Está a la par de alguna manera, cronológicamente, pues, con esos desarrollos del marxismo en términos humanísticos. Bien, entonces Revueltas retoma los principios básicos del humanismo marxista y los desarrolla tanto filosófica como literariamente, al mismo tiempo que los usa para su ataque contra el comunismo oficial, contra el comunismo mexicano. No costaría mucho trabajo sostener la idea de que Revueltas, alejado de los esquematismos y las recetas de cocina del marxismo oficial, se inscriba en esta línea del pensamiento humanista marxista. Bien, de manera concreta, Marx, en el tercer manuscrito, esos manuscritos económico-filosóficos, utiliza un concepto del cual parte precisamente José Revueltas. El concepto utilizado por Marx en ese tercer manuscrito es el de comunismo vulgar. Obviamente Marx no era marxista. Él mismo decía, yo no soy marxista, no me interesa ser marxista. Le dejo eso a quien lea y como pueda leer lo que yo escribo, ¿no? Entonces, el término que usa Marx es el de comunismo. Lo que hace Revueltas es cambiar el término de comunismo por el término de marxismo como tal. Es decir, hay una ampliación del término que toma como punto de partida, pues, desde Marx, ¿no? El concepto en alemán es Rohe Kommunismus. Rohe es el concepto que puede ser traducido al español como rudo, grosero, vulgar, bruto, agreste, bárbaro, salvaje, y yo agregaría silvestre también ahí. Es una persona que no tiene educación, decíamos en las propias definiciones de Revueltas. El humanismo tiene mucho que ver con esta idea de la educación. ¿Cómo convertir a alguien en ser humano? Bueno, a través de la educación. La educación es un proyecto que está vinculado con la filosofía marxista y por tanto con la filosofía de José Revueltas. Bien,
Al mismo tiempo, utiliza este concepto de comunismo vulgar, lo trastoca en marxismo vulgar, y al mismo tiempo Revueltas cuestiona las relaciones del hombre con las cosas, que se desprende de la propiedad privada entendida como un elemento central del capitalismo. No había aparecido la palabra capitalismo, había repetido comunismo, comunismo, pero obviamente no puede entenderse el concepto de comunismo sin el concepto de capitalismo. Hay quien dice que las tesis de Marx son la descripción de hecho del funcionamiento del capital como tal. Entonces creo que en ese sentido hasta podríamos denominar a Marx como el primer capitalista, ¿no? No es cierto eso. Bien, para el capitalismo, ahora voy a citar un poco a Marx para tejer el contacto con José Revueltas. Ya casi termino, no se desesperen. Para el capitalismo, nos dice Marx, la propiedad privada es considerada primero solo en su aspecto objetivo, es decir, como objeto, pero teniendo al trabajo como su esencia. El concepto de trabajo es un concepto fundamental tanto en el capitalismo como en el marxismo, aunque hay una concepción distinta en uno y en otro. Para Marx el trabajo es lo que podría devolverle, al hombre su condición genérica de ser humano. Considera que el concepto de trabajo en el capitalismo hace lo contrario, enajena, aliena, al trabajador. Vamos a ir como construyendo esta idea. ¿Cómo concibe esa condición genérica? Cada uno de nosotros es miembro de la especie humana y es miembro, de la sociedad a la que pertenece, ¿no? En ese sentido, cada uno de nosotros representa al género humano. De ahí se desprende una ética completa. O sea, yo no puedo actuar pensando en mí únicamente, sino que puedo actuar en función de que mi acción va a representar a la totalidad, del ser humano. Es el concepto de ser genérico que viene pues en los propios manuscritos, ¿no? Hacia allá vamos a abundar un poquito más. Bien, en otras palabras, el objetivo del trabajo es la posesión de la propiedad privada. Pues nadie trabaja por nada, ¿no? Trabajamos porque pues queremos ganar un salario, y ese salario pues va a permitirnos comprar unos zapatos, unos tenis. Si ganamos bastante, pues podemos comprar una casa, si no vamos a durar 30 años para pagarla. Fobiste y Fonavit. Bien. El objetivo del trabajo es la posesión de la propiedad privada, es decir, la reducción, esto es fundamental para esto que estaba diciendo del concepto de humanismo, la reducción de la existencia humana a sus meras condiciones materiales, zoológicas, diría Revueltas. Por ello, Marx califica de relación enajenada a la propiedad privada y al trabajo, desde la perspectiva, pues, del sistema capitalista, ¿no? Asimismo, esto es bastante interesante, para el caso del comunismo vulgar, Proudhon, Saint-Simon, Fourier, personajes que Marx criticó, se cansó de criticar, porque representaban una forma de comunismo vulgar. No hay que olvidar que Marx consideraba su propuesta comunista como científica. Esta idea de la racionalidad en Revueltas se deriva de esa concepción del socialismo marxista como una ciencia, con un carácter científico. Bien, entonces el comunismo vulgar considera que se debe abolir la propiedad privada. En una crítica al capitalismo dice el comunismo vulgar, hay que abolir entonces esa propiedad privada porque nos animaliza, nos convierte en animales, nos mantiene en una condición meramente biológica, ¿no? Entonces tiene un carácter fundamentalmente alienado. Entonces el comunismo vulgar dice hay que abolir esa propiedad privada que marca el capitalismo, pero al mismo tiempo hay que postular la propiedad comunal. Dice Marx, sigue estando en el mismo eje. Lo que nos interesa es poseer, tener material, ¿no? Tener una casa, tener un auto, etcétera, etcétera. Esa misma posición de la propiedad comunal, dice Marx, es alienante. De la misma manera que la propiedad privada que postula el capitalismo, también la propiedad comunal que postula el comunismo vulgar es alienante, porque mantiene al ser humano en su condición animal. El humanismo lucha por que el ser humano no sea reducido a esa condición animal. Marx considera que tal propuesta sigue estando vinculada esencialmente a una relación de alienación. En lugar de la propiedad privada se tiene la propiedad comunal. En lugar de establecer una relación privada con la mujer, se establece una relación comunal con la mujer. Es la vieja idea que ya aparecía en Platón
de la comunidad de las mujeres. Marx, de hecho, tiene una opinión bastante buena de las mujeres. Creo que los feminismos actuales podrían nutrirse de la lectura de los manuscritos económico-filosóficos de Marx. Hay ideas bastante interesantes sobre la mujer en estos textos. Bien, en lugar de abolir el trabajo individual, el comunismo vulgar convierte ese trabajo en trabajo comunal. Está la Rusia soviética como caso concreto. El trabajo es obligatorio en la Rusia comunista. Igualmente coercitivo y alienado ese trabajo. Bien, tanto la propiedad privada como la propiedad comunal reducen la esencia del ser humano, su naturaleza, a las condiciones materiales de vida de este, es decir, del ser humano, a la solución utilitaria de poseer cosas para satisfacer las necesidades más inmediatas, más biológicas, más animales. En el comunismo vulgar que describe Marx, encontramos, cito, la comunidad es solo una comunidad de trabajo y de igualdad de salarios pagados por el capital comunal. Capital privado, capital comunal, dice Marx, sigue siendo capital. Bien, los dos aspectos de esta relación se elevan a una supuesta universalidad, pues todos hay que trabajar y todos hay que ganar igual. No nos dice el capitalismo ni el comunismo vulgar, nos dicen, usted no trabaje, usted dedíquese a la poesía, usted dedíquese a hacer ciencia, a filosofar. Es bastante interesante la idea. O sea, dice Marx, la esencia del ser humano está en hacer poesía, está en hacer ciencia, está en filosofar, está en encontrar lo que uno tiene de ser humano. Esto es fundamental. Revueltas lo retoma para elaborar también su propia crítica al Partido Comunista en cuestión. Bien, Revueltas, siguiendo a este Marx, considera necesario hacer la crítica al comunismo y marxismo de su tiempo. A partir de lo que ya decía, si nosotros cambiamos en este discurso el término comunismo vulgar por el término marxismo vulgar que usa Revueltas, tendríamos nosotros la crítica ya elaborada al Partido Comunista Mexicano, a los miembros marxistas del Partido Comunista Mexicano. No es que el mismo Revueltas caiga en esa trampa que cuestiona, no repite de manera dogmática a Marx. Hay diferencias bastante interesantes entre Marx y Revueltas. Marx parte de una antropología. Marx, el punto de partida es precisamente la condición y el concepto de hombre, pero para Revueltas eso es el punto de llegada. Revueltas va a justificar teóricamente llegar a una visión antropológica, en tanto que en Marx es el punto de partida. Bien, entonces Revueltas parte de una visión de lo propiamente humano para elaborar una teoría del conocimiento centrada en la noción de conciencia del sujeto, la conciencia del sujeto. Esto acercaría mucho más a Revueltas a Hegel que a Marx. O sea, el punto de partida de Hegel, de su filosofar, es la conciencia, el desarrollo de esa conciencia, aunque en el caso de Revueltas, esa conciencia tiene que ver con sujetos de carne y hueso, con una subjetividad que está situada históricamente, a diferencia, vamos, tanto de Marx como del propio Hegel. Bien, solo ulteriormente Revueltas se vuelca también, después de ensayar la justificación epistemológica, a construir una visión del ser humano arraigada en aquellos planteamientos de Marx que ya mencionábamos. Insisto con la idea, es la tercera vez que la menciono, que para Revueltas la política, la fundamentación de la política es una actividad racional y es por ello su interés en los asuntos de la teoría del conocimiento, ¿no? La teoría del conocimiento se plantea preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo el ser humano puede desarrollar conocimiento? ¿Cómo justifica ese conocimiento independientemente del área del saber, de la disciplina en la que se encuentre uno situado? Bien, esa teoría del conocimiento también se vincula parcialmente con algunas de las tesis de Marx que tienen que ver, como decía ya hace rato, con el socialismo científico. Si el socialismo quiere triunfar, debe ser un socialismo pensado, reflexionado, que plantee teoría, etc. Bien, la dialéctica de la conciencia de Revueltas inicia precisamente con un apartado que se titula De los sentidos ordinarios a los sentidos teóricos. Esto tiene que ver con el concepto de ser vulgar, ser vulgar y ser educado, ser humano, estar humanizado, ¿no? Sentidos ordinarios estarían en relación con el concepto de lo vulgar. O sea, yo no degusto una comida, no puedo comer caviar yo.
porque soy un personaje, una persona vulgar, corriente. ¿Sí se entiende eso? Para poder yo disfrutar del caviar, ¿qué necesito? Educación. Que me digan qué es el caviar, cómo debo comerlo, si debo utilizar trinches, cuchillos, etc. Hay un proceso de civilización, hay un proceso civilizatorio. Está implicada en la idea tanto de Revueltas como de Marx. Bien, el título de este apartado, de los sentidos ordinarios a los sentidos teóricos, recupera la filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez. También Revueltas logra leer, alcanza a leer a Sánchez Vázquez, otro de los connotados marxistas teóricos de México, ¿no? Bien, el objeto de estudio de Sánchez Vázquez es la praxis, en tanto que en Revueltas su tópico central que analizará es la conciencia. Esta perspectiva sobre la conciencia que analizará Revueltas le permitirá construir un concepto de praxis en contraposición de la mera práctica política de los marxistas del Partido Comunista Mexicano. Creo que hasta la fecha, en la actividad política izquierdista, lo que queda de ella, hay una confusión entre praxis y mera práctica. O sea, praxis para nuestras visiones izquierdistas de la política, de la realidad política, etcétera, implica de alguna manera la acción por la acción misma, ¿sí? Hay hechos históricos innegables que han marcado al país, los más recientes, el asesinato de 43 estudiantes. ¿Cuál es la reacción del izquierdismo? Pues vamos a organizar una marcha para exigir justicia. ¿Sí se entiende eso? No hay de por medio una reflexión teórica que conduzca a pensar cuál es la significación que tiene un evento de esa naturaleza en el devenir histórico del país. Es hacer la revolución por hacer la revolución, ir a la práctica por la práctica misma, ¿sí? Esto se conecta con las frases izquierdistas que ya leí anteriormente. Bien, vuelvo a citar a Marx, un parrafito que trabaja Revueltas hasta el cansancio. Es evidente que el ojo humano aprecia las cosas de una manera diferente que el ojo vulgar, no humano. El oído humano de una manera diferente que el oído vulgar. Como hemos visto, es solo cuando el objeto se convierte en objeto humano o humanidad objetiva, cuando el hombre no se pierde en él. Otra vez el concepto de humanidad, de humanizar las acciones que llevamos a cabo en el mundo. El paso de los sentidos ordinarios a los sentidos teóricos implica un proceso de humanización, un proceso de desalienación, punto central del humanismo marxista en el cual situamos nosotros a José Revueltas. Hay sentidos ordinarios y sentidos teorizantes. Los primeros, los sentidos ordinarios, deben ser ética, deben devenir teorizantes para encontrar la especificidad de lo humano. El oído ordinario, nos dice Revueltas, es sordo para una sinfonía de Bach. Yo hasta el momento sigo siendo tan vulgar que escucho reggaetón. No tengo educado mi oído para escuchar a Bach. No estoy totalmente humanizado en ese sentido. Necesito más educación para escuchar a Bach. El oído ordinario implica eso. El ojo ordinario, por su parte, es ciego para la pintura del Renacimiento. No puedo yo apreciar el arte si no hay un proceso de educación que mediatice precisamente esa apreciación. El punto de partida de Revueltas es un problema de la teoría del conocimiento. De manera independiente, pero en concordancia con intelectuales como Erich Fromm, por ejemplo, Revueltas plantea desde la dialéctica un conjunto de dicotomías relacionadas con los sentidos ordinarios y con los sentidos teorizantes, o digámoslo así, sentidos humanos, o quizás sentidos humanizados. A los sentidos ordinarios, a la vulgaridad, que luego va a predicar la del Partido Comunista Revueltas, a los sentidos ordinarios les corresponden nociones como irracionalidad, inmediatez, lo primero que tengo que solucionar esto y lo tengo que hacer, el tener, esto remite a Erich Fromm, el tener y el ser. Hay un libro por ahí, creo que lo tiene editado el Fondo de Cultura. Tener, apraxis, enajenación, animalización y por tanto dogmatismo. Esas son las características del marxismo vulgar. Tanto tienes, tanto vales, no se distingue en absoluto del capitalismo, ese marxismo vulgar. Por su parte, a los sentidos teóricos, a los sentidos humanizados, les corresponden las nociones opuestas: racionalidad, mediatez intelectual. Hay que tomarnos nuestro tiempo para evaluar lo que sucede, para evaluar la significación de los hechos históricos.
praxis, ser, a diferencia de tener, libertad, humanización y por tanto libre pensamiento. Tanto eres, tanto vales. No tanto tienes, tanto vales, sino tanto eres, tanto vales. No sé si estamos, buen tiempo, se alcanzó a terminar, ya casi acabo. Ahora sí, la otra vez los engañé, pero esta vez. Dice: se ve así que las acusaciones de dogmatismo que Revueltas lanza al marxismo oficial, a los marxistas del Partido Comunista, se justifican en esta distinción. De la misma manera que el capitalismo reduce al hombre a su mera condición animal, al tener, permitiéndole la posibilidad porque ni siquiera es un hecho, la posibilidad de la propiedad privada, el marxismo vulgar continúa reduciendo al ser humano a su condición animal, al tener, permitiéndole participar de la propiedad ahora comunal. Todo es de todos. Tanto el capitalismo como el marxismo vulgar condenan al ser humano a una condición alienada. Dice Revueltas de manera categórica: la alienación también existe en el mundo socialista. El socialismo no desenajena al hombre. Eso es una mentira. El hombre soviético también ha sufrido la alienación y los estalinistas ocultaron por mucho tiempo las obras del joven Marx para que los comunistas no lucharan contra el régimen de Stalin. Remata diciendo Revueltas: he considerado el problema de la enajenación y de la libertad como problemas principales de toda mi problemática marxista. Se sigue asumiendo como marxista a pesar de esas críticas. Bien, ¿qué voy? Cómo los sentidos ordinarios devienen teorizantes, cómo lo vulgar puede convertirse en filosófico, en teórico, en humanista. ¿Cómo se da ese proceso de humanización? Dice Revueltas: se debe responder a las preguntas desde la concepción del desarrollo de la conciencia en los sujetos. Esto, en buen cristiano, en el lenguaje coloquial, se llama educación, ¿sí? O sea, Revueltas usa el término conciencia de los sujetos, conciencia, el desarrollo dialéctico de la conciencia en los sujetos, pero esto es educación. ¿Qué modelo educativo es el que nosotros debemos plantear para lograr rescatar la esencia del ser humano? Este proceso dialéctico de la conciencia en los sujetos funciona a través de dos actos. Primero, un acto propiamente teórico. Aquí la teoría es pensada y confrontada consigo misma en tanto que pensamiento abstracto. Es un acto simple, dice Revueltas, porque lo único que buscamos son relaciones lógicas en nuestro propio pensamiento, definir un concepto, establecer una relación de ese concepto con otro concepto. Lo que se busca aquí es la coherencia lógica del pensamiento que supera las contradicciones mismas de ese pensamiento. La contradicción es un concepto marxista totalmente. En todos los marxismos aparece el concepto de contradicción y de la superación de esa contradicción. Este primer acto es llevado a cabo por sujetos históricos. Cada uno de nosotros trata de reflexionar, trata de pensar, trata de darle coherencia a su propio pensamiento en función de una realidad determinada. Bien, si se logra esa coherencia lógica, entonces, dice Revueltas, logramos aprehender lo real subjetivo. Hay realidad, pero es subjetivo. Siempre es un sujeto el que está pensando, y es siempre un sujeto el que se pone en relación con otro sujeto, con otra subjetividad. El segundo acto es un acto concreto. Aquí, por el contrario de lo que podamos creer, el acto concreto es complejo, porque se trata de unir ese pensamiento con la realidad que nos rodea, y es lo que da como resultado el concepto de praxis. Praxis es pensamiento objetivado en una realidad determinada y que apunta a la transformación de esa realidad determinada. Bien, entonces ese acto concreto como praxis, en ese acto concreto como praxis, la teoría debe transformar adecuadamente el objeto que piensa. Esa transformación del objeto se lleva a cabo en concordancia con el mismo pensamiento abstracto. Volvemos a llegar a la misma conclusión. Queremos hacer política, hay que pensar, hay que teorizar. No se olviden del punto de partida que teníamos, la 11ª tesis sobre Feuerbach, dice: los filósofos han interpretado el mundo de distintas maneras, de lo que se trata es de transformarlo. Revueltas diría: hay que pensarlo, hay que seguir pensándolo y hay que transformarlo, las dos cosas. Bien, entonces finalmente
La transformación del mundo implica el conocimiento de ese mundo, entraña la determinación de las condiciones para que ese conocimiento responda a la concordancia lógica, implica la contradicción de ese pensamiento con la realidad, como ya decía. Dice Marx, Revueltas, parafraseando algunos de los textos de Marx, la educación de los 5 sentidos es el trabajo de toda la historia pasada. Si nosotros pensamos en la gente del medioevo, ¿cómo comía la gente del medioevo? ¿Cómo iba al baño? Digo, cosas tan simples, tan vulgares que le podrían parecer a uno. Hay una transformación radical que se va dando históricamente. Eso está mediatizado por la educación. Si yo ahorita me metiera el dedo a la nariz, ¿qué pensarían de mí? Bueno, ese tipo no... Gracias. Que no tengo educación. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso delante de ustedes. Hay un proceso civilizatorio y Marx apela precisamente a ello. Hay que educar al hombre para que la verdadera esencia del hombre salga a flote, ¿no? No me traje corbata porque el salario todavía no me alcanza para ello. Estamos en el proceso. Bien, el sentido sujeto a las necesidades groseras, prácticas, no tiene más que un sentido limitado. Tengo hambre, voy a comer. No me importa el cuchillito, no me importa irme de traje, sigo en mi condición animal. ¿Sí se entiende eso? Es una tesis central de José Revueltas. El marxismo vulgar omite el primer acto y se dispone, es decir, el primer acto, el teórico. El marxismo vulgar no piensa, el marxismo vulgar va a la acción. Y dice Revueltas, por ese hecho de que va a la acción y no teoriza, no hace el concepto, pues por eso ha fracasado la misión que tenía el Partido Comunista. Bien, entonces el marxismo vulgar omite el primer acto y se dispone a la acción sin una brújula racional que lo guíe, sin un fundamento teórico que lo conduzca, optando por el esquema, por la fórmula, por la frase demagógica. Ya nada más leo las conclusiones, son 5 minutos. Conclusión. Desde la perspectiva de Revueltas, pues, los filósofos efectivamente han interpretado el mundo, pero Revueltas añade, deben seguir interpretándolo. De lo que se trata es de transformar el mundo, no a través de una práctica ciega, una práctica política ciega, no una práctica meramente utilitaria, inmediata, sino que tiende y debe tender el filósofo, es su deber ser, transformar ese mundo con una práctica racional, pensada, con una agenda, con acciones y planificación, con la apertura necesaria para poder modificar ese pensamiento que piensa el mundo. ¿Cuál es, pues, la propuesta de Revueltas frente a las peregrinas interpretaciones de la 11ª tesis sobre Feuerbach? Dice Revueltas, el proceso teórico se corrige en la práctica. Desde luego, se enmienda, se ajusta. Ese es el proceso de la teoría del conocimiento, una tesis marxista, pues, fundamental. Pero también hay un conocimiento abstracto, dice Revueltas, indispensable para poder realizar la práctica. El proceso abstracto no ha sido realizado en México. He considerado el problema de la enajenación y de la libertad como problemas fundamentales de mi problemática marxista. Me gustaría terminar con un texto de Lapando, precisamente. Voy a leerlo, es hermoso, resume literariamente, pues, toda la palabrería filosófica, además de que es hermoso. Estaban presos ahí los monos, nada menos que ellos, mona y mono. Bien, mono y mona, los dos, en su jaula, todavía sin desesperación, sin desesperarse del todo, aguantamos. Con sus pasos de extremo a extremo, detenidos pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica, como si alguien, los demás, la humanidad, impiadosamente, ya no quisiera ocuparse de su asunto, de ese asunto de ser monos, del que por otra parte ellos tampoco querían enterarse. Monos al fin, o no sabían ni querían, presos en cualquier sentido que se los mirara, enjaulados dentro del cajón de altas rejas de 2 pisos, dentro del traje azul de paño y la escarapela brillante encima de la cabeza, dentro de su ir y venir sin amaestramiento, natural, sin embargo, fijo, que no acertaba a dar el paso que pudiera hacerlos salir de la interespecie donde se morían, caminaban, copulaban
crueles y sin memoria, mona y mono dentro del paraíso, idénticos, de la misma pelambre y del mismo sexo, pero mono y mona, encarcelados, jodidos. Termina ahí la cita. Extensiones del panóptico castigan trogloditas, hembras y machos y sus crías, cautivos de la geometría carcelaria de los esquemas, de la ignominia y de la estulticia, universales habitan el mundo, las prisiones, los manicomios y los eternos desiertos del ermitaño. También viven en los cerebros en forma de necedades, tercos catecismos acríticos, se alimentan de injusticias monetarias, somos hijos de Octavio Paz y primos lejanos de los puercos. Unos poseen toletes, otros tienen escritorio y otros más la sentencia jurídica. Unos dirigen naciones y hacen la guerra, otros acaparan la riqueza y otros más mueren de hambre. ¿Somos humanidad? ¿Seguimos siendo fundamentalmente humanidad o animalidad? ¿Somos, como decía el loco de Jena, un animal enfermo? ¿Queremos un marxismo de monos, dogmático, hermético, anclado a recetarios ideológicos o economicistas? ¿Deseamos un marxismo vulgar que mantiene anclado al hombre a meras estructuras inmediatas, utilitarias, animales? ¿Queremos un marxismo humanista que nos ayude a desalienarnos, que nos ayude a dejar y abandonar esa condición animal? Gracias. Estoy emocionada. Pues te agradecemos muchísimo, Mauricio. Yo pienso que muchos de nosotros, si no es que todos, saldremos más humanizados. Espero que sí, yo por lo menos sí. Ahora abrimos una ronda de preguntas muy necesaria. Cedemos pues el micrófono a sus inquietudes. Les pedimos de alguna manera, tenemos el tiempo muy justo para salir de aquí a las 9, porque ya a las 9 tiene que estar cerrada la sala, y entonces pues en función de eso, de alguna manera precisar un poco los cuestionamientos. Profe, yo quería preguntarle cuál sería como la superación entre, o sea, si el capitalismo tiene la propiedad privada y el comunismo la propiedad común, ¿cuál sería la superación de la propiedad? No hay propiedad, no haber propiedad, no haber trabajo. O sea, la implicación del joven Marx, de las tesis que elabora, es que el ser humano le dedique el menor tiempo posible a trabajar. O sea, el trabajo implica de alguna manera la alienación del sujeto, ¿no? O sea, la perspectiva de tratar de dar cuenta de las necesidades biológicas que se tienen. No debe haber trabajo, no debe haber propiedad privada, así de sencillo, ni comunal, ni de ningún tipo, pues. O sea, la propuesta que se deriva de ese Marx joven, de los manuscritos, la perspectiva que opta Revueltas, es precisamente abandonar todo ese tipo de estructuras para dedicarnos a encontrar lo que es esencial para nosotros. Claro, hay una base económica en el marxismo posterior, ¿no? ¿Por qué habla del capital? ¿Por qué habla de estructuras económicas? Bueno, pues porque finalmente tenemos que alimentarnos, ¿no? Pero no podemos reducirnos a una mera alimentación, vamos, corporal como tal. De hecho, hay algunas distinciones en Revueltas que operan en términos de los sentidos físicos y los sentidos intelectuales. O sea, el sentido físico, la idea de la propiedad, la idea de tener, pues tendría que ser la base. O sea, no el punto de llegada como tal. Tenemos que tener las condiciones para alimentarnos, para sobrevivir, pero dedicarle la mayor parte del tiempo a hacer lo que nos hace seres humanos. El pensamiento, la poesía, la ciencia, etc. Creo que por ahí los países europeos, algunos países europeos están explorando eso, reducir las horas de trabajo, de estudio, que la gente se dedique a hacer un poco lo que quiera. No sé hasta dónde puedan llegar ese tipo de experimentos, pues, como tal, ¿no? Bueno, un poco la pregunta iba enfocada a eso, ¿no? Hablaste de educación, de los sentidos ordinarios, creo, y humanizados. Y yo más bien tengo la duda de por qué no mencionar como una percepción humanizada, una percepción ordinaria más que sentidos, en la forma de que es nuestra mente la que está percibiendo lo mismo que siente nuestro cuerpo, ¿no? O sea, despegarnos en este sentido de no somos el cuerpo, no somos esto, no somos lo otro, y ir más allá con esto que tú dices, no tener una propiedad privada, no tener una propiedad a lo mejor corporal,
no tener una propiedad en el sentido del universo. ¿Y cómo puedes entonces, o más bien mi pregunta es enfocada a si el capitalismo o el marxismo, porque bueno, yo estudio física, la neta no sé mucho al respecto, pero me interesan los temas, tiene un objetivo como tal para poder dedicarnos a hacer ciencia, tecnología y todo eso, ¿no? Porque también soy muy idealista en ese sentido y pienso lo mismo, deberíamos dedicarnos a cosas más importantes como humanidad, ¿no? O sea, ¿hay un objetivo? Bueno, en el caso de Marx, o sea, el objetivo era la desaparición, por ejemplo, de la propiedad, del concepto de propiedad, la desaparición del Estado. Sí, hay un contenido, yo creo que bastante romántico, bastante idealizado pues en ello. No sé realmente hasta dónde el ser humano, o sea, nosotros, seres humanos vulgares o seres humanos humanizados, valga la expresión, hasta dónde podamos llegar en ese sentido, ¿no? El ideal de Marx es el comunismo, y el comunismo suponía la supresión, vamos, de las clases. O sea, el comunismo es una especie de paraíso, algo que cuestionaba también Revueltas de manera muy concreta. O sea, no debemos pensar, o sea, tan idealmente, vamos a teorizar y vamos a pensar cuáles son las posibilidades reales que tenemos de transformar nuestra realidad como tal. En términos románticos y en términos idealistas, y creo que un poco fue la intención de la ponencia, pues para mí también sería lo ideal. Digo, yo no pienso que el ser humano deba regresar a su animalidad. Hay muchas críticas en ese sentido, ¿no? Que la tecnología nos hace ser seres menos humanizados, más inhumanos, el celular, las computadoras, y eso implicaría de alguna manera como un regreso a etapas previas. Yo no me veo como un cavernícola, vamos. Digo, tampoco estoy totalmente humanizado, estoy en el proceso de humanización. Nietzsche decía de amaestramiento, ¿no? Y bueno, a lo mejor nos parece escandaloso eso, pero pues realmente no, pues sí estamos siendo amaestrados y tenemos, las instituciones políticas educativas se dedican a eso, o sea, y nosotros con cierto nivel de conciencia lo hacemos también. O sea, amaéstrenme, edúquenme. No quiero volver a los árboles, no quiero volver a vivir en las cavernas, ¿no? Es complicada la pregunta. Bien, tú mencionabas que si existía todavía el Partido Comunista. El Partido Comunista es lo que viene siendo actualmente el PRD, porque fue el Partido Comunista Mexicano, pero fue PSUM, y luego ya fue cuando se unificó toda la izquierda en el 88, ¿no? Con Cárdenas. Así es. Y pues es un punto. El siguiente punto es más o menos viene siendo de lo que viene siendo Lombardo Toledano, Revueltas, viene siendo actualmente la política de México, ¿no? Sí, literalmente, actualmente con Obrador, ¿no? Así es. Uno de los intelectuales marxistas, también críticos actuales, Roger Bartra, ha escrito también bastante sobre Vicente Lombardo Toledano y sobre José Revueltas, y yo bueno, concuerdo con él, no sé si él concuerde conmigo, esta es una pregunta abierta, en el sentido de que las dos grandes figuras y las figuras más representativas de la izquierda mexicana, de lo que quede de la izquierda mexicana, son precisamente Lombardo Toledano y José Revueltas. Eso no quiere decir que no haya pues otros personajes importantes de por medio, pero que sin embargo la política pues mexicana ha ido de un lugar a otro, o sea, tomando como polos, así es, a Vicente Lombardo Toledano y a Revueltas. Los dos son políticos en el sentido tradicional del término y son teóricos de la política, a diferencia de Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez es un teórico importantísimo en el marxismo como tal, pero Sánchez Vázquez no hizo política. Vamos, entonces es bastante interesante el perfil que tienen tanto Vicente Lombardo Toledano como Revueltas en ese sentido. Se parecen bastante a los marxistas italianos. Los marxistas italianos teorizaban y estaban en las barricadas, o sea, estaban en la política, en la acción pues real, a diferencia de los pensadores de la escuela de Frankfurt. Los pensadores de la escuela de Frankfurt ni al caso con la acción política, ellos eran teóricos, sí, marxistas también, tenían una interpretación del marxismo, pero no eran activistas pues como tal, no hacían política realmente. Entonces sí concuerdo con esa idea de las dos grandes figuras del marxismo y de la izquierda mexicana, sí en general son Vicente Lombardo Toledano y Revueltas. Gracias.
de nuevo, con respecto al objetivo que tendría que tener como el sistema económico mundial en este momento, se menciona algo en esos escritos de estos autores de cómo lograr el objetivo, si es que hay un objetivo, todavía no es como que me quede muy claro. La última, en el caso concreto de José Revueltas, su última etapa, eso también tendría que discutirse, después de que sale de la cárcel de Lecumberri, después del 68, Revueltas transforma totalmente su marxismo. La interpretación del marxismo que lleva a cabo Revueltas en su última etapa tiene que ver con los estudiantes. Dice, ya no es, se descree totalmente de que el campesino pueda hacer la revolución, pueda transformar el país hacia visiones más democráticas, no cree que el obrero pueda hacer eso. Revueltas está totalmente confiado que son los estudiantes universitarios los que van a transformar el país. Me parece bastante interesante la tesis en ese sentido. ¿Qué tipo de estudiantes somos? Es una pregunta también como de autocrítica y de autorreflexión. Hola, buenas noches. Yo nada más quería hacer una pregunta. El sistema de Bourdieu sobre los intelectuales, la gente, pues los tres sistemas, ¿no?, que se ve sobre el arte en su dialéctica, Revueltas la podría tomar en cuenta para su marxismo, o sea, porque hace esa separación perfectamente Bourdieu basándose en el marxismo de Marx, ¿no? Es una pregunta bastante interesante. Yo no he leído bastante a Bourdieu, pero Revueltas tiene una perspectiva estética, no sé si estética o teoría del arte o una filosofía del arte. El comunismo soviético dio líneas para la generación de la creación artística. O sea, el arte debía ser un arte marxista, la ciencia debía ser una ciencia marxista, lo cual es sumamente complicado, ¿no? Una de las tradiciones del arte en la Rusia soviética era el realismo socialista. Todo el arte, la pintura, la música, etcétera, tenía que ser realismo socialista. O sea, ensalzar, enaltecer, enfatizar a la clase obrera. En México tenemos expresiones de esa naturaleza con Siqueiros, el muralismo mexicano. Revueltas se enfrenta teóricamente a Siqueiros. Siqueiros era muy cercano a la familia de Revueltas, pero también se enfrenta desde ese sentido. Él opta, hace una crítica también bastante interesante al realismo socialista en el aspecto de la generación de arte, y Revueltas no está de acuerdo con ello. Su crítica al comunismo también está dirigida a la perspectiva del arte que se tenía en la Rusia soviética, ¿no? Dice Revueltas que el realismo socialista es una deformación también de la realidad. Pienso ahorita en Siqueiros, los murales que pinta, el obrero, el trabajador están gigantescos, aparecen en un primer plano las manos grandes, músculos, o sea, es una exaltación impresionante del trabajo del obrero, pero dice Revueltas, pues veamos a nuestros campesinos y veamos a nuestros obreros. Dice, la literatura debe ser una descripción dialéctica real, vamos, de esa realidad. O sea, no tendría por qué el escritor, el artista, pues, que deformar la realidad. Entonces, Revueltas ve que hay una deformación también en la producción artística vinculada al realismo socialista. Él acuña el término de realismo dialéctico, a veces llamado realismo utópico, para oponerlo al realismo socialista. Sí hay también aspectos de esa naturaleza. Gracias.